¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué, a pesar de conocer la verdad, a veces tus pasos parecen desviarse del propósito de Dios? Caminar en este mundo sin dirección espiritual es como andar de noche sin lámpara. Pero la Biblia nos da una clave poderosa en Salmos capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No basta con creer, hay que vivir conforme a lo que Dios ha dicho. Porque solo quien camina según las Escrituras descubre el sendero que conduce a la plenitud y a la verdadera paz. El alma humana, al igual que un viajero en medio del desierto, necesita una brújula que le indique hacia dónde avanzar. Muchos caminan por la vida guiados por emociones, por consejos humanos o por lo que el mundo dicta como correcto, pero terminan extraviados, cansados y vacíos. Es allí donde la palabra de Dios se revela como la única guía segura, la brújula del alma que nunca falla. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, está escrita una verdad que ilumina el camino. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Estas palabras no son una simple recomendación moral, sino un principio espiritual inquebrantable. Cuando una persona se apoya en su propio entendimiento, tarde o temprano tropieza. Pero cuando decide caminar conforme a la palabra, incluso en medio de la oscuridad, sus pasos son firmes porque no camina sola, Dios mismo va delante de ella. Caminar con la Biblia en la mano no es lo mismo que caminar con la palabra en el corazón. Muchos leen, pero pocos permiten que esa lectura los transforme. La Escritura no fue dada solo para ser admirada, sino para ser vivida. Cada versículo es una instrucción divina que dirige, corrige y protege. El salmista lo entendía cuando escribió: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmos capítulo 91, versículo 1. Vivir bajo esa sombra es seguir las pisadas del Maestro, sabiendo que su palabra no solo señala el camino, sino que lo ilumina. Oír la palabra de Dios no garantiza caminar en ella. Muchos escuchan sermones, leen versículos, repiten frases inspiradoras y aún así continúan viviendo conforme a sus propias reglas. El verdadero desafío no está en escuchar, sino en obedecer. Jesús lo expresó con claridad en San Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No hay autoridad en la fe sin obediencia, porque la fe genuina se demuestra en los pasos, no en las palabras. La obediencia no siempre es cómoda ni fácil, pero es el lenguaje que el cielo entiende. Desde el principio, Dios ha buscado corazones dispuestos más que labios elocuentes. En el libro de Génesis, cuando el Señor llamó a Abraham, no le dio un mapa ni le explicó cada detalle del camino. Solo le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Abraham no necesitó entenderlo todo para obedecer. Confió en la voz que le hablaba. Ese acto de fe marcó el inicio de una nación. La obediencia, incluso sin entender, abre puertas que la lógica nunca podrá abrir. En contraste, Saúl, el primer rey de Israel, desobedeció la instrucción divina creyendo que su criterio era mejor. Pensó que sacrificar lo prohibido agradaría más a Dios que someterse a su mandato. Pero el profeta Samuel le declaró una verdad eterna. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Este principio no ha cambiado. A Dios no lo impresionan las apariencias, sino la sumisión del corazón. Caminar conforme a las Escrituras implica rendir la voluntad personal ante el propósito divino. No se trata de sentir, sino de decidir. La obediencia no depende del ánimo, sino del compromiso con la verdad. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, aprendió obediencia hasta la cruz.
En Filipenses capítulo 2, versículo 8 se declara: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obedecer no es perder libertad, es hallarla. Es permitir que cada paso responda al compás de la voluntad divina. Solo cuando el alma se somete a la palabra encuentra descanso verdadero, porque andar en obediencia es caminar al ritmo del corazón de Dios. Cuando el ser humano decide apartarse del camino trazado por la palabra, el alma comienza a perder su rumbo y la voz de Dios se vuelve cada vez más lejana. No ocurre de un día para otro. Es un proceso silencioso en el que las pequeñas desobediencias se convierten en hábitos y los hábitos en distancia. Así como una oveja que se aleja del redil sin darse cuenta, el corazón empieza a vagar lejos del pastor. En Jeremías capítulo 2, versículo 13, el Señor dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esa es la consecuencia de desviarse. Cambiar la plenitud por vacíos, la verdad por sustitutos que nunca sacian. El pecado no siempre se presenta con violencia. Muchas veces llega disfrazado de conveniencia. Un pensamiento que justifica, una decisión que se acomoda al deseo, una excusa que parece razonable. Pero cada paso fuera de la Escritura abre una grieta en el alma. Lo que antes era sensibilidad al espíritu se vuelve indiferencia. Y lo que antes generaba convicción, ahora apenas produce remordimiento. La conciencia se adormece. Y el corazón, que antes latía al ritmo del cielo, empieza a acostumbrarse al silencio de Dios. El rey David comprendió las consecuencias de desviarse cuando escribió: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Salmos capítulo 32, versículo 3. Sus palabras revelan el peso del alma cuando se aparta del consejo divino. No era solo culpa, era desgaste espiritual. El cuerpo reflejaba el agotamiento interior de quien había tratado de caminar sin la dirección del Señor. Desviarse siempre cobra factura, aunque al principio parezca un atajo. El enemigo no teme a quien conoce la Biblia, sino a quien la vive. Por eso su estrategia es distraer, confundir, sembrar dudas y hacer creer que un pequeño desvío no causa daño. Sin embargo, el desvío más leve, sostenido en el tiempo, termina alejando completamente del propósito. En Proverbios capítulo 14, versículo 12 se advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La voz de la conciencia se apaga, la paz se disuelve y el alma pierde dirección. Aún así, Dios no deja de llamar. Su palabra sigue siendo la misma brújula que señala el norte espiritual, esperando que el corazón arrepentido vuelva a alinearse con su verdad. Desviarse puede parecer libertad, pero en realidad es perder el sentido del viaje. Solo quien se mantiene en el sendero de la Escritura conserva la claridad, la fuerza y la vida que provienen de caminar bajo la luz de Dios. Cuando el alma reconoce que ha caminado lejos de la palabra, algo profundo comienza a despertar. No es culpa ni condena, sino una voz que llama desde dentro, recordando que el camino perdido aún puede reencontrarse. La Escritura no solo confronta, también restaura. En Isaías capítulo 55, versículo 7, está escrita una promesa de misericordia. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cada palabra revela la compasión de un Dios que no se cansa de esperar el regreso de quien se extravió. El retorno no es un movimiento externo, es una transformación interior. No basta con cambiar de dirección, es necesario cambiar de corazón. Volver a las Escrituras es volver a escuchar la voz que un día se desoyó.
es reconocer que lo que se perdió no fue el camino, sino la sensibilidad para seguirlo. Por eso, el Espíritu Santo no acusa, guía. Su llamado es tierno pero firme, insistente pero lleno de gracia. Cuando una vida se rinde a esa voz, la restauración comienza a florecer como tierra que vuelve a sentir la lluvia después de una larga sequía. El poder del retorno está en la rendición. No se trata de empezar de nuevo desde las ruinas, sino de dejar que la palabra reconstruya lo que el orgullo derrumbó. La restauración divina no se apoya en la fuerza humana, sino en la obediencia que abre paso a la gracia. En Joel capítulo 2, versículo 25, el Señor declara: «Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta». Esa es la esencia del retorno. Dios no solo perdona, devuelve. Donde hubo pérdida, planta propósito. Donde hubo silencio, establece voz. Donde hubo sombra, hace brillar de nuevo su luz. Caminar conforme a las Escrituras después de haberse desviado es más que una segunda oportunidad. Es una nueva creación. Lo que antes fue culpa se convierte en testimonio de restauración. La voz que una vez se ignoró, ahora guía con ternura, y cada paso que antes fue incierto, se vuelve firme bajo la lámpara de su palabra. Caminar conforme a la palabra no es un acto religioso, es una decisión de vida. Cada principio escrito en las Escrituras contiene sabiduría práctica para cada día, una dirección segura en medio del caos del mundo. En Josué capítulo 1, versículo 8, está la instrucción que sostiene la victoria espiritual. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La verdadera prosperidad no se mide en bienes, sino en propósito. Caminar conforme a la palabra es vivir bajo la cobertura de aquel que conoce el principio y el fin. Cada paso guiado por las Escrituras es un acto de fe que abre caminos invisibles. La palabra no solo enseña qué hacer, sino quién debemos ser. Su poder no reside solo en la letra, sino en el espíritu que la inspira. Por eso, vivir conforme a ella no es una carga, sino una libertad. El alma que se somete a la voluntad de Dios encuentra dirección, paz y sentido. Caminar en su palabra es descubrir que la obediencia es el lenguaje del amor y la llave que abre el propósito eterno. Permanecer firmes en la palabra es la evidencia más pura de una fe madura. No se trata solo de creer cuando todo va bien, sino de seguir confiando cuando los vientos soplan en contra en tiempos de incertidumbre. La Escritura se convierte en el ancla del alma, la voz que calma la tormenta interior y sostiene cuando todo alrededor se sacude. Jesús declaró en San Mateo capítulo 24, versículo 35, «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Esa promesa revela la permanencia de una verdad que no cambia, sin importar cuánto cambie el mundo. El que permanece en la palabra aprende a resistir las pruebas con esperanza, no porque ignore el dolor, sino porque ha comprendido que detrás de cada proceso hay una gloria futura. En Santiago capítulo 1, versículo 2 está escrito: «Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman». La perseverancia no es resignación, es confianza en movimiento. Es caminar aún cuando los pies tiemblan, sabiendo que cada paso en fidelidad es un paso hacia la victoria. Quien edifica su vida sobre la palabra no teme los cambios del tiempo ni las voces del mundo, porque ha cimentado su fe sobre lo eterno. Permanecer firmes no es una opción, es una respuesta de amor a aquel que nunca falla. La recompensa de la fidelidad no se limita a lo que se ve, sino que trasciende hacia lo eterno. Caminar conforme a las Escrituras
no es un acto aislado, es una forma de vivir cada día bajo la mirada de Dios. No se trata solo de leer la palabra, sino de dejar que ella nos lea a nosotros, que revele lo que necesita ser transformado y nos impulse a avanzar con propósito. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 se declara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esa palabra no envejece ni se apaga. Sigue siendo el fuego que purifica, la luz que guía y la voz que da sentido a todo. Cuando el corazón decide caminar de acuerdo con ella, el alma se alinea con el cielo y la vida cobra dirección. No hay paso más sabio ni destino más seguro que seguir los caminos del Dios que nunca se equivoca.